Ese desarrollo, insisto, esta racionalidad instrumental motiva un tipo de desarrollo. Motiva un tipo de desarrollo en el que la ciencia y la tecnología están fuertemente presentes, al punto que autores como Marcuse señalan que justamente ese desarrollo, el modelo, la forma del desarrollo científico y tecnológico. Hago un paréntesis, acá no estamos criticando la ciencia y la tecnología, no estamos haciendo una crítica y pensando que hay que anular esa forma de conocimiento. Lo que estamos tratando, lo que estoy tratando es de reflexionar acerca del modelo de desarrollo científico y tecnológico. ¿Se entiende esto, no? Por favor, porque no quiero aparecer como que estoy en contra de la ciencia y de la tecnología. Simplemente estoy intentando reflexionar sobre cómo, qué papel juega en nuestras sociedades. Entonces, Marcuse señala justamente que ese desarrollo, que la ciencia y la tecnología se constituyen en una suerte de imperativo en nuestras sociedades y por eso hacen posible esa dinámica ciertamente automotivada por la cual la ciencia y la tecnología se hermanan y producen lo que hoy podemos llamar tecnociencia, ¿sí? Donde en realidad terminan siendo más importantes los procedimientos técnicos que lo que podríamos llamar ciencia pura o la capacidad de reflexionar sobre esos instrumentos o herramientas técnicas. ¿Se entiende? En el sentido de que nuevas técnicas o nuevas tecnologías impulsan nuevos conocimientos en los que ni siquiera en un principio se había pensado, por la propia dinámica. Entonces, la técnica se constituye en una herramienta del conocimiento que impone metas al conocimiento y de alguna manera sentido. Esto justamente, esa dinámica que se constituye, como señala Marcuse, en una suerte de imperativo tecnológico, hace justamente que la ciencia contemporánea, de alguna manera y en un sentido muy fuerte, abandone ese sentido de predicción para intervenir sobre lo viviente y sobre la naturaleza y demás, con el que nace en la modernidad, para iniciar en la actualidad procesos acerca de los cuales no puede establecer pronósticos ni diagnósticos. ¿Sí? Procesos acerca de los cuales no puede claramente predecir cuáles pueden ser sus consecuencias, no solamente en el presente, sino en el futuro. Estos son los principales conflictos en relación a la cuestión del medio ambiente y la salud, tienen que ver con eso, con la imposibilidad de poder determinar cuáles pueden ser los efectos. Y a su vez, y ahora voy a responder al concepto de biopolítica, esta ciencia y esta técnica ya no pueden pensarse en ese modelo como independientes. Y ahora la pregunta que hacía, compañero, ¿cómo se llama? Carlos. No pueden pensarse como independientes del mercado. Es una suerte, yo digo, de trilogía sagrada la que se constituye, por la cual no podemos pensar que la ciencia y la técnica se produzcan o tengan lugar fuera de las relaciones del mercado. Esto hay que pensarlo como íntimamente relacionado, tanto en aspectos que hacen, si quieren, al desarrollo tecnológico informático, como al desarrollo tecnológico en el campo de la salud. Es como inseparable. ¿Y en esto el papel del Estado? Ahí voy. Un poco. Pues estoy introduciendo muchas cuestiones. Es decir, esto es imposible pensarlo de manera separada. Imposible. ¿Por qué? Porque justamente el tipo de desarrollo científico y tecnológico y esa inexorable e intrincada relación entre la ciencia y la técnica producen formas nuevas de conocimiento, que a su vez requieren de muy fuertes inversiones en las que el mercado está presente. ¿A qué obliga eso?
obliga justamente a un tipo de desarrollo científico y tecnológico medido ¿por qué? Por la eficacia y la eficiencia. Y en el interés de generar técnicas y procedimientos que sean rápidamente aplicables y redituables. Sí. Las inversiones son muy grandes. Sí. No están hechas por filantropía. Entonces requieren justamente que rápidamente se aplique y rápidamente resulte redituable. Por eso yo les decía que se inician procesos cuyos efectos no podemos medir, porque ni siquiera están los tiempos para poder medir o para poder evaluar o demás. ¿Se entiende esto? Al mismo tiempo que esta presencia del mercado, esta fuerte presencia del mercado en el desarrollo científico y tecnológico, en la producción, yo ya no hablaría del desarrollo, sino en la manera de desarrollarse la ciencia y la tecnología, tiene una influencia tal que delimita y orienta las áreas de investigación, la forma de investigación, al mismo tiempo que se cancelan otras. Se cancelan otras, por lo tanto, no vemos alternativas a lo que existe, y es así que entonces podemos hablar de un desarrollo científico y tecnológico. No porque haya una forma de desarrollo científico y tecnológico, sino porque es la que se vuelve hegemónica y dominante, al mismo tiempo que pierden sentido y reconocimiento y por lo tanto inversión para que esas líneas se desarrollen, otra forma de investigación y otra forma de conocimiento. ¿Se entiende esto? Pero como es tan fuerte esta idea de progreso heredada de la modernidad y presente en ese desarrollo, cualquier objeción a esa forma de desarrollo y demás es vista como una posición oscurantista que está en contra de la capacidad de desarrollo, en contra de la ciencia y demás. ¿Se entiende? Es muy esquizofrénico el discurso, ¿no? Porque por otro lado se habla de la participación social, de la necesidad de discutir las distintas formas de desarrollo y demás. Pero la situación es que sigue siendo altamente dominante esta idea de progreso presente en el desarrollo científico y tecnológico, es decir, en una concepción del desarrollo científico y tecnológico. El progreso se produce si vamos por esta vía. Si salimos de esta vía, vaya a saber qué nos puede acontecer. Contesto solamente para cerrar un poco este... ¿Y por qué? Porque a mí me parece que estas cuestiones tienen que ser vistas en relación a la forma que asume el desarrollo científico y tecnológico, donde están presentes estas ideas heredadas de la modernidad, pero de manera renovada. ¿Y por qué no hay que perder de vista la mirada biopolítica? Porque justamente la biopolítica, entre sus posibles definiciones, trata de las formas de administración de lo viviente. Es decir, es un concepto que introduce Foucault para explicar justamente cómo opera en nuestras sociedades el biopoder, o sea, cómo se expresa el biopoder, es decir, el poder que se ejerce sobre la vida, las formas de administración de lo viviente. Es decir, lo viviente se constituye en un problema y justamente por eso conforma formas de tratamiento y de administración que producen modelos biopolíticos. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces a mí me parece que cuando nos enfrentamos a las cuestiones del medio ambiente y de la relación entre la salud, no podemos obviar esta relación cargada de estas ideas modernas, de ver cómo lo viejo se renueva en lo que es aparentemente novedoso, cómo lo pensamos desde una perspectiva biopolítica. ¿Y por qué digo esto? Porque
Miren, la cuestión de la relación entre el medio ambiente y la salud, expresada de esa manera, le preocupa a Monsanto, si quieren. Así. Sí, por supuesto. Tienen sus departamentos en los cuales se ocupan de estas cuestiones, de la protección del medio ambiente y demás. Pero yo no sé si estarían tan dispuestos a discutir los problemas o las cuestiones que hoy tienen que ver con el ambiente y la salud en términos de territorialidad. Yo hago una propuesta, un pedido, un exhorto. No hablemos más de ambiente, ni de medio ambiente, porque es una expresión de cuño sociobiologicista. Los humanos no estamos en un ambiente. Los humanos producimos mundo. Y ese mundo tiene sentido y tiene significado. Ese mundo es lo que hacemos de él. No estamos... La verdad que el ambiente puede estar sin nosotros y tal vez estaría mejor sin nosotros. Sí. Bueno, muy bien, la verdad. Más, y podría ocurrir una catástrofe natural y nosotros desaparecer de la faz de la Tierra. Sí, además de las que probablemente puedan acontecer de manera artificial y promovidas por nosotros mismos, también puede acontecer una. Pero parece ser que por el momento no queremos desaparecer de la faz de la Tierra. Entonces, nos empiezan a preocupar algunas cuestiones. Entonces, para mí, hablar del medio ambiente es hacerle el juego a los organismos internacionales, que también se preocupan por el ambiente. Nosotros tenemos que empezar a pensar estas cuestiones desde nuestro lugar, desde el lugar en el que estamos situados, que es una región pobre en relación a los países ricos, rica en biodiversidad biológica y biodiversidad cultural, y que ha sufrido una larga historia de colonización, imperialismo y todo lo que sabemos, y de expoliación. Sí. De manera que no estamos pensando en la protección del medio, disculpen, pero a mí me parece, la protección del ambiente, sino que estamos dando disputa por cuestiones que tienen que ver con la territorialidad, es decir, que es la apropiación del espacio geográfico, y esa apropiación del espacio geográfico no se da porque estamos pensando en el medio ambiente, sino por cuestiones jurídicas, sociales, simbólicas, culturales, maneras de relacionarnos con ese espacio y demás. Y ahí entonces, si ponemos la cuestión en estos términos, me parece que podemos comprender un poco más profundamente qué es lo que estamos tratando cuando estamos hablando de conflictos ambientales. Sí. Cuando hablamos de conflictos ambientales, estamos hablando de conflictos que tienen que ver con el orden social, con el orden jurídico, con el orden económico dominante, con las desigualdades estructurales y demás. Porque como yo señalé antes, las cuestiones que hacen al medio ambiente no afectan, ni siquiera eso afecta a todos por igual. Aquellos que están en peores condiciones en los territorios se ven afectados de peor manera que otros. Esto es así. Y por lo tanto, las responsabilidades no son todas las mismas. Pero además, suponer, digamos, que hay un único modelo de desarrollo impide reconocer otras formas de querer ser y estar en el mundo, que es en definitiva de lo que se trata la apropiación del territorio. Impide pensar que hay otros modos de desarrollo. Si algo tiene esta idea de progreso vinculada tan fuertemente con la idea de desarrollo, es operar sobre la cancelación del futuro. ¿Qué quiero decir? Parece ser que hay una sola idea de futuro, una sola manera de ver el futuro. No hablamos de futuros posibles. Hay un solo futuro, que es el que indica esta forma de desarrollo. Si hay una forma
sola, si hay una única manera de desarrollo, hay un único futuro posible. Y eso es la cancelación del porvenir. Y por lo tanto, la cancelación de lo que nos hace humanos, que es la vida política. Es decir, nuestra capacidad de intervenir sobre el curso de los hechos. Es muy dominante, es muy fuerte esta idea de algo que se presenta como inexorable, algo que se presenta como un único camino para el progreso, un único camino para la ciencia, un único camino para el desarrollo. Todo eso está en lo que se discute cuando se discuten y se lucha en relación a los conflictos ambientales. Y esto, la verdad, lo saben muy bien las organizaciones campesinas, los movimientos sociales y demás, en muchos casos, sobre todo las organizaciones campesinas y las organizaciones campesinas indígenas, que están dando disputa en este sentido. Esto lo saben muy bien, tienen muy en claro por qué están dando disputa y sobre qué están dando disputa. Mucho menos claro, seguramente los tenemos quienes estudiamos estas cuestiones o hablamos en nombre de otros, espero su permiso. Es decir, mucho menos claro. ¿Por qué? Porque ellos están ahí, poniéndole el cuerpo en el territorio al conflicto. Y dando disputa, no por la preservación del ambiente, del mismo modo en que lo puede anunciar cualquier página de una minera o cualquier corporación de semillas, para ser sutil, o cualquier corporación de semillas, sino porque están dando disputa por los modos de vida, por la forma de elección de cómo vivir. Curiosamente, creo que lo traje acá, les voy a hacer esta observación para que vean que no estoy haciendo un discurso panfletario, sino que esto que estoy diciendo está reconocido internacionalmente como uno de los derechos humanos. Atendiendo al avance científico tecnológico, por resolución 1986-89, se encomienda a la Universidad de Naciones Unidas y otras instituciones realizar un informe sobre el impacto tanto positivo como negativo del desarrollo científico-tecnológico. Siempre así, ¿no? En singular, porque parece que es la única manera. Pero bueno, vamos a conceder esto. El impacto positivo como negativo sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es decir, ya empieza acá, en el año 1986-89, la sospecha de que el desarrollo científico y tecnológico no es esa superestructura, sino que va por encima de las sociedades, sino que está presente en las sociedades y que puede afectar positiva y negativamente derechos humanos y libertades fundamentales. Se ve que ya está la preocupación acá. Que se violan permanentemente cuando un determinado modelo de desarrollo científico y tecnológico se impone incluso ante la negativa de las comunidades locales. ¿Se dan cuenta? Sí, esto está reconocido. Esta afirmación de derechos justamente conlleva en sí misma, aunque no lo haga explícito, una crítica radical de las concepciones hegemónicas de ciencia y tecnología. Pero también, y aunque no lo haga explícito, el reconocimiento de que existen opciones respecto de las formas de producción, relación con los bienes naturales y valores, pero que es la fuerza con la que se impone esta trilogía, ciencia, mercado, tecnología, la que conculca esos derechos. Esos derechos se ven justamente conculcados. ¿Por qué? Por la fuerza en la que se vinculan la ciencia, la tecnología y el mercado. Esto entonces nos obliga a pensar justamente, como parte de la universidad pública, la pregunta acerca de qué ciencia y tecnología queremos. Pero esa pregunta no se puede hacer en el aire. Esa pregunta es posterior a una
que la antecede y la implica, y es ¿en qué tipo de sociedad queremos vivir? Para poder, digamos, pensar el desarrollo científico y tecnológico, primero hay que poder responder en qué tipo de sociedad queremos vivir, porque ese desarrollo científico y tecnológico estará al servicio y a disposición de esa sociedad en la que queremos vivir, y no a la inversa, no como una suerte de imperativo tecnológico que impulsa un modelo hegemónico y determinado de sociedad que avanza sobre otra forma de organización y que genera efectos que, insisto, ni son necesarios ni son inexorables, sino que son producto de un modelo de desarrollo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto justamente implica reconocer entonces que las cuestiones de medio ambiente, a mi juicio, deberían leerse en términos de territorialidad y también vincularlas con una noción de salud que no solamente tiene que ver con la facticidad o la posibilidad de acceder a los servicios de salud, sino fundamentalmente con las elecciones de los modos de vida. Sí, eso también es la salud. El derecho a un ambiente sano es una exigencia para poder vivir en un estado de salud. No solamente pensar el derecho a la salud como la posibilidad de acceder al sistema de salud, sino a las condiciones que hacen posible, por supuesto, vivir en un estado de salud que nunca implica riesgo cero. No estamos pensando, por favor, no estamos pensando en vivir, como dice el Indio Solari, solo cuesta vida, es decir, cuesta vida, es decir, no vive, la vida se gasta, ¿verdad? Dice, pero justamente de lo que se trata es de generar condiciones para desarrollar una concepción de salud que no tiene que ver con cómo vamos a tratar, por ejemplo, los efectos del uso de agrotóxicos, sino justamente con no utilizar agrotóxicos, ¿sí? Y producir modelos alternativos de agricultura, que ni siquiera son alternativos, son los que ya estaban y que quedaron, digamos, justamente exterminados, ¿salido?, por un modelo que responde a una concepción que transforma a la agricultura en una actividad productivista al modo de la industrialización. ¿Se entiende? Entonces, ahí tenemos nudos centrales de los problemas. La cuestión no está en ver qué alternativas o qué formas desarrollamos para el tratamiento de las poblaciones que están expuestas a las fumigaciones aéreas, por ejemplo, prohibidas en casi todos los lugares del mundo. Simplemente es que eso no se puede hacer, no se debe hacer. Y no hay principio de precautorio que valga en esto, en el sentido, disculpen, ¿no?, en el sentido de que tenemos que esgrimir incluso un principio de precaución para decir, no, hasta que no se demuestre que esta tecnología es nociva, no la podemos aplicar. No la aplicamos porque además la comunidad decide que no se aplica. Eso es el único camino para una efectiva democratización del desarrollo científico y tecnológico. Es decir, un desarrollo que acompañe a desarrollo de la comunidad. Un desarrollo en el que no se produzca esa fractura entre nuestra capacidad de reflexión y la responsabilidad de nuestras acciones y aquello de lo que somos capaces de hacer. Porque si nosotros no podemos reflexionar sobre lo que podemos hacer, entonces no solamente somos irreflexivos, sino que además nos tornamos en irresponsables. Y justamente buena parte de esta idea del progreso producida en la modernidad y demás ha conducido a un desarrollo de la ciencia y la tecnología que la vuelve impune, por un lado, e inmune a la crítica, por la fuerza que tiene esa idea de progreso. Pero al mismo tiempo que se establece ese único modelo de desarrollo, se cancelan todas las vías alternativas
al desarrollo o a los modos de ser y existir en el mundo. Por lo tanto, a mí me parece, creo, que las cuestiones involucradas con esta relación entre medio ambiente y salud resultan hoy centrales para poder comprender la nueva forma de conflictividad sociopolítica que tienen que ver con nuestras sociedades y con el carácter tecnológico que han adquirido nuestras sociedades. Hay un nudo ahí de problemas que, insisto, no podemos comprender de la misma manera que hemos comprendido otros conflictos, porque tienen características propias y nuevas y porque se juegan en ellos variables, como dije, que tienen que ver con las cuestiones de reconocimiento, las cuestiones de redistribución, volver a pensar la idea, el concepto de igualdad, no como homogeneidad, sino como la posibilidad de ser iguales en la diferencia, ¿sí? Ser tratados como iguales en nuestras diferencias. Tiene que ver con introducir formas de participación de las comunidades en las decisiones que se toman. Y fundamentalmente tiene que ver con romper con esa idea de que las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo científico y tecnológico son solamente cuestiones a las que pueden acceder los expertos y los científicos. Del mismo modo, como se constituyen las comisiones para evaluar ese desarrollo o la aplicación de una tecnología, por científicos y expertos, para además medir las consecuencias sociales, éticas de eso. Como si el hecho de ser, no sé, experto o científico en biología molecular o en filosofía política significase que además se puede tener comprensión ética y disposición ética para poder comprender esos problemas. Sí, son cuestiones distintas, ¿eh? ¿Quién lo paga? ¿Y quién lo paga? ¿Quién paga esa comisión? Sí, porque ese es otro problema que enfrentamos. Sí, se constituyen las comisiones para la evaluación de la aplicación de las tecnologías y en muchos casos esas comisiones están, o las evaluaciones de impacto ambiental, están constituidas por los mismos que están involucrados en la tecnología que se desea aplicar. Y no solamente que están involucrados de manera directa con la empresa, sino que están involucrados, disculpen, con el sistema científico y tecnológico. ¿Quién pagó su conocimiento previo? Exactamente. Con el mismo, están involucrados con mantener lugares, con permitir que se sostengan determinadas ideas, determinadas formas de reconocimiento y demás. De esto hay que hacerse cargo, porque si no parece que el problema está afuera. Y el problema no está afuera, el problema está también en nuestra propia formación, en nuestra propia manera de tratar estos temas y demás. Las comisiones se vuelven cada vez más expertas y más calificadas a medida que más se alejan de los problemas locales y más viajan, son como itinerantes, viajan de un lugar a otro del mundo, a lugares generalmente lindos del mundo. Y si los lugares del mundo son feos, no importa, van a estar en el mejor lugar o en el lugar más lindo de ese mundo. Quédense tranquilos. Entonces, con ese alejamiento respecto de los problemas locales y con esa propia defensa del campo y de la corporación que también constituyen los científicos, parece muy difícil poder, digamos, dar respuestas a estas cuestiones más que enunciar ese principio precautorio, un principio de responsabilidad. El principio precautorio está muy bien, tenemos que aplicarlo y pensar, pero tengan en cuenta que un principio precautorio no es que condene una determinada acción, sino que dice, bueno, vamos a esperar. Tiene el efecto de la moratoria, de llevar para adelante el problema, hasta que se recompongan los conocimientos, las fuerzas políticas, los intereses, y tal vez eso que no se pudo aplicar en un determinado momento, se puede hacer en otro, porque cambiaron la fuerza política, las relaciones de poder, y además porque efectivamente se llevó adelante una campaña de persuasión sobre la población que impide ver el riesgo. Este mecanismo se utiliza permanentemente, y sobre eso hay que estar alerta.
Supongamos, y voy a dar un ejemplo concreto en este sentido. Vamos a suponer, para tomar un caso concreto, el caso de Malvinas Argentina, hoy en Córdoba. Supongamos que, ustedes saben, si no se los comento, el primer fallo en relación a la instalación de la planta determinó que la planta podía continuar la construcción, pero no podía producir la semilla, esta que es la intacta, que resulta aparentemente tan peligrosa. La comunidad interpuso, digamos, una acción y hubo un segundo fallo en febrero por el cual se aplicó el principio de precaución por 3 meses y hasta que no se hicieran las evaluaciones de impacto y demás, no se podía continuar ni siquiera con la construcción de la planta. Vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que no va a pasar, por favor, no va a pasar porque no es así, pero supongamos que se llegara a mostrar que la semilla no causa ningún problema, que esa producción no es contaminante y demás para el ambiente. Hay otro problema, y es la instalación de Monsanto, que representa un monopolio en relación a la posesión y al tratamiento de la semilla, a un modo de tratamiento de la semilla, a un modo de circulación que afecta otras cuestiones que tienen que ver con la circulación de la semilla y demás. Ese punto también es un punto por el cual la comunidad puede negarse a la instalación de la planta. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Aplicamos el principio precautorio y decimos, no, si afecta a la salud no, si demostramos que no afecta a la salud sí. Pero esa planta no solamente tiene que ver con una cuestión de salud, que lo tiene que ver efectivamente, sino que hay otras cuestiones que hacen a las relaciones sociales, económicas y políticas, acerca de las cuales la comunidad también tiene derecho a pronunciarse y que también afectan al medio ambiente y a la salud, porque, insisto, no hay un medio ambiente, hay relaciones sociales, hay relaciones económicas, hay relaciones políticas. Eso es lo que constituimos los seres humanos. Esta es la cuestión que a mí me interesa señalar. ¿Por qué me interesa fundamentalmente y fuertemente politizar la conflictividad en relación al medio ambiente? Porque la verdad que hay mucha banalidad en relación a esos temas. Se ha tomado, porque como el sistema logra que todo pueda ser visto y producido a imagen y semejanza del sistema, estas cuestiones mismas se han transformado en cuestiones donde, bueno, cuidar al medio ambiente es pagar ahora la bolsa en el supermercado, no sé, para hacer una idea. Y creemos que estamos cuidando el medio ambiente. Las cuestiones del medio ambiente implican cuestiones muy serias. E insisto, y lo saben muy bien las comunidades. ¿Por qué? Y con esto voy a terminar, porque ya solamente un ejemplo. Sí, las cuestiones que sobre todo enfrentan los movimientos campesinos con la extensión de la frontera agraria, afectan efectivamente a su ambiente, a su modo de vida y demás. Y tienen fuertes efectos de biopoder sobre esas poblaciones, porque no solamente, digamos, enfrentan esa extensión de la frontera y la transformación de sus territorios, sino que también enfrentan las fumigaciones y las bandas armadas que, en connivencia con poderes locales, los expulsan de sus territorios. Entonces, la verdad que la cuestión del medio ambiente parece ser que es un poco más que una bolsa de residuos. Porque si no los mata el glifosato, los mata las balas de los terratenientes. Y si no las matan las balas de los terratenientes y no los mata el glifosato, los mata que le quemen el bosque y que no tengan dónde vivir. Entonces, complejicemos la cuestión y podamos verla también en términos biopolíticos, como forma de administración de la vida. El biotecnocapitalismo tiene una particularidad. No solamente produce vida artificial, que esta es una extraordinaria novedad, no solamente tiene la capacidad de transformar lo viviente en su núcleo mismo, sino que también produce vida desechable.
Y en estos términos hay que comprender la cuestión del medio ambiente. La segunda cuestión, con esto termino, porque además, si el modelo de desarrollo es el modelo de las sociedades llamadas desarrolladas y de los países centrales, si ese es el modelo al que hay que aspirar, eso es una cacotopía. ¿No? Para que vean. Me encantó. Claro, nosotros vieron que siempre dicen, es una utopía pensar un mundo en el que podamos vivir todos. Sí, está bien, pero la idea de que todos podemos llegar a los niveles de consumo, por ejemplo, a los que llegan los países desarrollados, es una cacotopía. ¿Por qué? Porque efectivamente es una utopía, pero es una utopía negativa. No es posible, porque colapsaría el planeta, y ni siquiera es deseable. En cambio, una utopía puede ser tratar de lograr vivir en un mundo donde quepan muchos mundos. Entre esos mundos, aquellos que se vinculan de otra manera con la naturaleza, con la tierra, y que aspiran o promueven o piensan en otra forma para el desarrollo. Bueno, termino porque es el...